Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda la seguridad, Él nos va a salvar de la condenación de Dios. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Hace unas semanas en la iglesia estuve predicando lo que era la salvación. Y si tú has leído un poquito la Biblia, tú sabes que la Biblia enseña a todo el Nuevo Testamento que la salvación es por fe. Es por fe. Y una manera que lo decimos y que lo dice Pablo repetidamente es en el creer. Cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, es salvo. Y estaba hablando con una persona y mira, no sé si te pasa, pero a veces hay palabras que usamos mucho, pero que es muy difícil definirlas. Y esta persona, este hombre con el que estaba hablando, me hizo una pregunta y me dijo, está bien, pero ¿qué es creer? Piénsalo por un momento. Para ti, ¿qué quiere decir creer? ¿Qué quiere decir creer? Si ahorita yo preguntara, para nosotros el creer, como latinos quizá, tiene que ver con este proceso mental donde yo tomo datos y en base a conocimiento tomo la decisión si creo o no creo. Para nosotros mucho del creer tiene que ver con, yo puedo preguntar ahorita, no levanten la mano, ¿verdad? Pero ¿cuántos creen en los ovnis? Y para muchos es decir, no, es que yo sí he estudiado y sí existen los objetos voladores no identificados. Pero para muchos de nosotros es decir, no. Y así podemos ir con distintas cosas o situaciones. Para ti, ¿qué es creer? Como seguidores de Jesús, muchas veces el creer es esta experiencia emocional donde yo lloro quizá o me siento algo bonito dentro de mí y entonces sí creo. O me va mal o estoy teniendo problemas y entonces no creo. ¿Qué es creer? ¿Qué quiere decir creer? Decir yo creo en Dios en nuestra sociedad. Yo creo si hoy sales allá afuera, la mayoría de las personas te puede decir yo creo en Dios. Porque es algo tan común, porque es parte de este proceso mental donde llegamos y decimos, bueno, Dios sí existe. Ahora, algo que quiero que analices ahorita es, la Biblia no fue escrita para nosotros en el aspecto de que Pablo no estaba pensando en que tú y yo en el siglo XXI íbamos a estar escuchando o leyendo lo que él escribió. La Biblia fue escrita para los creyentes del siglo primero. ¿Están aquí conmigo? Sí, la Biblia fue escrita para los creyentes del siglo primero que vivían en Roma. Vamos a hablar la carta a los romanos, por ejemplo, eran los creyentes que vivían en Roma en el siglo I. Y ellos tenían algunas características de cómo se manejaba la sociedad. Ellos tenían características de cómo vivían, de cómo intercambiaban cosas. Había situaciones muy específicas que ellos estaban viviendo, que muchas de ellas no tienen que ver con lo que nosotros estamos viviendo. Cuando Pablo les dice la salvación se obtiene creyendo, para ellos tenía un significado que a veces nosotros no alcanzamos a comprender. Y hoy yo quiero llevarte en este viaje donde vamos a aprender qué significaba la palabra creer para un creyente del siglo I en Roma. Porque lo que para ellos significaba creer es lo que Pablo quiso enseñarnos el día de hoy.
Y hoy tenemos que aprender lo que es creer en Jesús y que no es solo este proceso mental. Fíjate bien esto. Para los creyentes del siglo I no era simplemente el creer, aceptar una verdad. No era decir, creo en Jesús. Para un creyente en el siglo I, decir yo creo implicaba tres cosas que vamos a ver a lo largo de toda esta plática. Implicaba que yo depositaba mi confianza, implicaba que yo era leal, yo rendía mi lealtad y que yo estaba dispuesto a vivir bajo esta autoridad. Mira, vamos a leerlo. En la sociedad en la sociedad romana del siglo I, la sociedad tenía algo que se llamaba el sistema de patronazgo. Di conmigo patronazgo. Hoy vamos a aprender un poquito de historia. ¿Qué era el sistema de patronazgo? Tú lo puedes googlear y ahí te va a salir. Mira, ahí aparece en las pantallas. Pero mira, era esta relación social en la cual una persona con poder, una persona con dinero, con autoridad, una persona que estaba en altos lugares en la sociedad, llamada patrón o patronus. ¿Cómo se llamaba la persona con influencia? Patrón o patronus. Entonces esta persona en autoridad proveía ayuda a alguien en necesidad. Vamos a decirlo. Ven, Jimmy, córrele, Jimmy. ¿Dónde está Jimmy? Vente, Jimmy, despierta un ratito. Jimmy tiene cara de patrón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo. Vamos a decir que Mateo era el patrón. ¿Sí? Mateo era la persona en autoridad. Ese Mateo está pesado. Mateo tiene dinero, Mateo tiene autoridad y Jimmy tiene una necesidad profunda. Esta necesidad de Jimmy lo puede llevar a la cárcel, puede perder su vida, puede costarle su vida y todo lo que tiene su familia. Así funcionaba la sociedad. Entonces Jimmy, con la necesidad, llegaba con Mateo, que era el patrón, y le decía: yo necesito que tú me ayudes. El patrón, en este caso Mateo, volteaba con Jimmy y le decía: yo te voy a ayudar, te voy a librar de la muerte, voy a quitarte tu deuda. Entonces, en la sociedad romana lo que sucedía es que el patrón iba y pagaba la deuda de Jimmy, iba y oficialmente pagaba la deuda. Ahora, en ese momento, no quiere decir que Jimmy quedaba como un esclavo, pero Jimmy quedaba agradecido de por vida por lo que él estaba haciendo. ¿Qué es lo que significaba? ¿Qué es lo que sucedía en la sociedad de patronazgo en el siglo I? Sucedía que ahora la persona que fue ayudada, ella le prometía y ahora vivía tan agradecido porque le había perdonado la vida, que ahora Jimmy le daba lealtad, honor y lo servía. Escúchame bien esto. En la sociedad alguien pagaba tu deuda y ahora él era leal a él, era fiel a él. Fíjate lo que sucedía en el siglo I. En el siglo I, de repente, el patrón decía: voy a salir a dar la vuelta al parque. Entonces se vestía de patrón, así como Mateo. Cuando Jimmy se enteraba que el patrón iba a salir, Jimmy se iba detrás de él, y mientras el patrón caminaba, el que le había ayudado, Jimmy, iba diciendo: él es un buen patrón. Iba cantando, iba diciendo lo bueno que era y decía: él es un buen patrón, él es una persona misericordiosa, él es una persona. Y hablaban bien. Fíjate, tú veías en las calles de Roma en el siglo I a personas bien vestidas, con autoridad, siendo seguidas por personas que iban hablando alabanzas acerca de esa persona. ¿Por qué? Porque en la sociedad, en el sistema de patronazgo, cuando un patrón le ayudaba a una persona en necesidad, esa persona le era leal, fiel y hablaba bien de él donde quiera que iba. Eso era normal para ellos. Cuando Pablo escribe
esto es lo que tenían en mente. Fíjate bien esto. El patrón, levanta la mano, patrón, ofrecía charis. Di conmigo charis. Charis ahí aparece. Es la palabra que hoy utilizamos para gracia. En el griego original es la palabra charis. Hoy la traducimos como gracia. Charis para ellos quiere decir el patrón ofrecía protección legal, ayuda económica o lo ayudaba con influencias. Entonces el patrón le daba charis al cliente. Y ahora el cliente, el que tenía la necesidad, le regresaba pistis. Di conmigo pistis. Pistis era lo que ofrecía. ¿Qué era? Pistis es lo que hoy traducimos como creer. Pero fíjate la profundidad de pistis. Pistis quiere decir lealtad, quiere decir apoyo político, prestigio al patrón, quiere decir servicio y que difundía su fama. Entonces escúchame bien esto. Alguien en autoridad ofrecía charis y alguien que recibió charis tenía que devolver pistis. Cuando alguien te ayudaba, pagaba tu deuda, te salvaba la vida, era un regalo que no merecías, era algo que tú no merecías. Cuando Mateo ayuda a Jimmy, Jimmy está recibiendo algo que no merece. Y la respuesta de Jimmy era pistis. Yo voy a hablar bien de ti por las calles, yo voy a ser leal a ti, yo voy a tener confianza en ti. Esa era la sociedad y era la relación en el sistema de patronazgo en el siglo I. Entonces, fíjate bien esto. El hombre que ya pueden sentarse, perdónenme. Una persona recibía charis y la otra devolvía pistis. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Así funcionaba la sociedad. Cuando leemos, fíjate bien, vamos a leer Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que, ¿qué cosa? Que cree. Está diciendo, es poder de salvación. Si tú crees, eres salvo. El gran problema es que hoy creemos que la palabra creer tiene que ver con simplemente decir yo creo en Dios. Pero para los que estaban escuchando a Pablo leyendo en el siglo I decir esto, creer era algo mucho más. Ellos estaban leyendo, pónganme de nuevo el versículo. Estaban diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que pistis. Es algo mucho más profundo. Fíjate bien lo que quiere decir creer, lo que quiere decir pistis. Estaba diciendo, el poder de la salvación llega a una persona no cuando mentalmente dice yo creo en Dios, sino cuando transfiere su confianza a Dios, cuando transfiere su lealtad a Dios y cuando transfiere su fidelidad a Dios. Escúchame bien esto que te voy a decir. Todos los que estamos aquí tenemos algo en lo que hemos puesto nuestra confianza, algo a lo que le hemos dado nuestra lealtad y algo a lo que somos fieles. Muchos de nosotros hemos puesto nuestra confianza en el dinero, en el placer, en una relación. Regularmente el ser humano pone su confianza en diferentes cosas. Tan es así que cuando pierdes eso, pareciera que pierdes la vida entera. Todos hemos puesto nuestra lealtad en algo, nuestra fidelidad. Y lo que está diciendo Pablo, la palabra creer no es algo tan superficial y sencillo. Quiere decir, cuando yo creo en Dios, yo tengo que estar consciente que yo estoy transfiriendo mi confianza a Dios. Si antes la tenía en el dinero, ahora confío en Dios. Por eso el darle a Dios es tan importante. Por eso cuando yo confiaba en el placer y ahora yo confío en Dios, creer en Dios es decirle, Señor, yo creo en ti, que mi placer no es lo que me va a dominar.
porque ahora yo creo en ti, ahora mi lealtad está en ti. Entonces yo espero que puedas ver esto. Lo que para nosotros hoy se traduce como una creencia o fe, para los creyentes del siglo I implicaba un cambio total en todo lo que era su vida. Implicaba que toda su vida iba a ser trastornada, iba a ser volteada al revés. ¿Por qué? Porque habían recibido charis, algo que no merecían. Recibieron algo que no merecían. Ellos entendían, yo merecía estar muerto, pero este hombre que tenía dinero tuvo este acto de charis conmigo. Yo ahora tengo que vivir para él. Esto era lo que ellos entendían. Y sabes que creo que hoy en día en nuestro mundo hay tanto cristiano que es como una hoja que se lo lleva el viento, que va de aquí para allá, que le hablan fuerte y se ofende y se cambian de iglesias y que vienen y que van, porque no han entendido, no la fidelidad a una iglesia, a un pastor, al lugar donde Dios te siembra y a decirle, Dios, he recibido algo de ti, voy a hacerte fiel, voy a hacerte leal, voy a transferir mi confianza a ti. Fíjate lo que me llama mucho la atención, porque Pablo, Judas, los discípulos se describían a sí mismos de una manera bien importante. Pon mucha atención, Santiago 1. Fíjate cómo se define a sí mismo Santiago, el hermano de Jesús. Dice Santiago 1, si lo puedes ver ahí conmigo, dice Santiago, ¿y cuál es la siguiente palabra en amarillo? ¿Qué dice? Siervo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La otra traducción dice esclavo. La palabra en el griego original para siervo o esclavo es la palabra doulos. Hoy vamos a aprender 3 palabras en griego. ¿Cuál es la palabra? Doulos. ¿Qué quiere decir doulos? Porque ellos se describen a sí mismos como doulos. Doulos quiere decir siervo por amor o esclavo por amor. Fíjate bien lo que está pasando. ¿Están aquí conmigo? Lo que está pasando es que una persona en Romanos entiende, yo recibí charis de Dios, algo que no merecía, yo merecía la muerte. Lo mínimo que yo puedo devolverle a Dios es decirle, yo pistis, yo creo en ti, pero creo no es un proceso mental, es un acto de mi vida que ahora me convierte en un esclavo de Dios por amor. ¿Sí estás aquí? ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Ahora ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo del dinero, ya no soy esclavo del placer, ya no hago otras cosas. Ahora, como yo entiendo que recibí algo que yo no merecía, yo regreso confianza, lealtad, fidelidad, lo cual me convierte en un esclavo de Dios, no porque Él me hace un esclavo, sino porque yo estoy tan agradecido que yo sacrifico todo con tal de seguirlo a Él. Cuando yo entiendo lo que es un doulos, porque recibí esa gracia que no merezco, a mí no me pesa darle mi 10% de mi diezmo, porque mi confianza ya no está en el dinero o en mí, está en Él. Cuando yo confío en el Señor y yo entiendo que recibí algo que no merecía, no me pesa decirle a mis hijos, sirvan al Señor. Cuando yo entiendo quién soy, yo puedo pararme enfrente de mi familia y aunque me va a rechazar, yo puedo cantar alabanzas al Señor y decir, mi Dios es lo máximo. Tú puedes conocer a este Dios, y es lo que hacía. Doulos es un esclavo por amor, dice de los creyentes que voluntariamente, esto quiere decir doulos, viven bajo la autoridad de Cristo como sus devotos seguidores. Entonces, escúchame bien, en la sociedad romana, creer no era solo un ejercicio intelectual donde afirmabas mentalmente que Dios existe. Creer significaba que ahora tú confiabas en Dios en toda tu vida, tú jurabas lealtad a Dios para toda tu vida y tú decidías someterte a su autoridad. En pocas palabras, significa
que tú comienzas a actuar en tu vida diaria de forma coherente con lo que tú recibiste. Por eso, los creyentes cambiaban todo. Dice Hechos capítulo 1, que es el inicio de la iglesia. Dice que tenían todas las cosas en común y vivían juntos y se preocupaban unos por otros y oraban. ¿Sabes por qué? Porque ellos habían entendido, recibimos algo que no merecíamos. Voy a regresar y ahora voy a vivir para Dios, porque cuando tú recibes caris de Dios, un favor no merecido, gracia sobre gracia, el perdón de tus pecados, una relación con Dios, cuando recibes esperanza, la única respuesta que queda en tu vida es responder con fidelidad y lealtad a Dios. Es cambiar completamente tu vida. Si antes yo tenía que drogarme, tenía que usar o me gustaba el tomar, o buscaba el tener relaciones sexuales, o buscaba lo que es incorrecto en el internet, cosas con las que todos los que estamos aquí batallamos. Es entender, yo recibí algo que no merecía, yo tengo que creer en Él, regresando mi confianza, lealtad y fidelidad. Fíjate lo que dijo Pablo, Romanos 3, 22 y 23. Dice, esta justicia que obtenemos por creer en Jesús, por medio de la fe en Cristo, es para todos los que pistis. Todos los que depositan su confianza, dice, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Está diciendo, todos aquellos que creen porque entienden que recibieron algo que no merecían. Y dice el siguiente versículo, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pablo estaba enseñando dos cosas que debemos de tener grabadas en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Todos pecaron. Todos los que estamos aquí pecamos y es imposible alcanzar la salvación por esfuerzo propio. Puedes buscarlo, puedes intentarlo, pero este es el estado natural del ser humano. No hay manera de alcanzar salvación, no hay cantidad de buenas obras que tú puedes hacer para alcanzar salvación. Hoy se habla de que es que si eres lo suficientemente bueno, la verdad es que no. Es solo por gracia, es un regalo. Y Pablo está diciendo, todos pecaron. Y lo segundo que Pablo está diciendo, Dios te ofrece gratuitamente su gracia por medio de Cristo. ¿Y cómo recibes esa gracia que te es ofrecida? Cuando tú crees. Todo comienza con creer. El creer sí comienza con un acto intelectual de decir, Dios existe. Pero ese es tan solo el comienzo del creer. Cuando tú decides y tú entiendes lo que recibiste, tú comienzas a tener cambios en tu vida, porque tú entiendes que ahora lo que tú eres no lo mereces. Creer en Cristo es entrar en una relación de pacto donde Él es ahora tu Señor. No es tu amuleto de la buena suerte, no es el lugar donde vienes a descargar tus cargas, aunque es un lugar donde puedes descargar tus cargas. Pero Él es más que eso, donde Él es tu Señor, porque creer en Jesús no significa añadir a Jesús a tus creencias. Hoy, ¿cómo hay esta enseñanza de que simplemente con añadir a Jesús a todo lo demás que creemos es suficiente? Pero eso no es creer. Seguir a Jesús implica abandonar la lealtad a toda otra persona. Implica abandonar tu lealtad a otra deidad, a otra creencia y dársela exclusivamente a Jesús. Todos los que escucharon a Pablo en el siglo I entendían esto. Si yo voy a creer en Él, voy a ser rechazado por muchos. Si yo voy a creer en Él,
mi vida va a ser trastornada. Voy a enfrentarme a problemas. Tan era real así que el Imperio Romano comenzó a perseguir a los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque el Imperio Romano quería que los judíos tuvieran pistis con el Imperio Romano, con el César, pero ellos cambiaron y dijeron: es solo a Jesús. Y el Imperio Romano comenzó a perseguirlos. En el siglo I, hacerse cristiano no era simplemente inscribirse en una religión. Tristemente, en nuestra sociedad del día de hoy, ser cristiano es como inscribirse a una religión. Una religión donde cuando la palabra que recibo se me acomoda, me pongo feliz. Pero cuando me incomoda, me cambio o no lo acepto. Pero sabes, esto no era. Para el creyente del siglo I, creer en Jesús era entrar en una familia nueva. Era entrar en una familia donde empezabas a aprender una nueva cultura. Era entrar en una familia donde empezabas a aprender nuevos valores que antes no iban de acuerdo a los valores que tú tenías. Pero como ahora soy parte de esta nueva cultura, ahora tengo esta nueva manera de vivir. Era entender, mi vida no puede seguir igual, porque ahora yo recibí algo que no merecía. Es entender que mi vida está trastornada. Hoy creo firmemente que hay tantas personas que vienen a la iglesia que creen que han sido salvas porque dijeron una oración de labios hacia afuera. No van a llegar al cielo porque no se trata de recitar una oración. Creer no es decir creo, creer es demostrar con tus hechos, con tu fidelidad, con tu confianza, con tu lealtad que realmente crees. Eso era creer. La conversión no era solo una experiencia o un despertar espiritual. No era que descargué mis cargas por un momento. Creer en Jesús significaba cambiar cómo actuabas en la sociedad. Significaba cambiar de comunidad. Significaba cambiar tus prioridades, significaba cambiar tu manera de vivir. Creer en Jesús implicaba un cambio total en tu vida. Significaba que ahora entendías que había un Dios y que ese Dios yo lo tengo que servir. Requería abandonar tus redes de apoyo previas y adoptar a la comunidad cristiana como tu nueva familia. En pocas palabras, implicaba que yo comenzaba a vivir de una manera distinta. Creer no es una actividad mental donde yo llego a una conclusión. Creer es un cambio total de mi manera de ver las cosas y mi manera de actuar. En pocas palabras, creer es confianza, lealtad y fidelidad en práctica. Yo, el día de hoy, te quiero animar a que consideres tu propia vida. Cada uno de nosotros, la Biblia nos llama constantemente a analizarnos. ¿Cómo ha sido mi proceso de seguir a Jesús? ¿Ha habido realmente una conversión? ¿He depositado realmente mi confianza en Él o no? ¿En qué estás confiando? ¿Estás confiando realmente en Él? ¿Estás siendo leal a Dios en cada área de tu vida? ¿Estás siendo fiel a Él? Porque eso es lo que Él espera. ¿Qué significa creer entonces? Creer no significa decir creo que Jesús existe.
Tampoco significa decir creo que Jesús murió por mí. Creer significa decirle a Dios, desde hoy tú eres mi rey. Desde hoy mi confianza está en ti. Desde hoy voy a poner mi confianza, voy a apoyarme en ti, no en mi propia prudencia, no en mi propia sabiduría. ¿Qué dices tú acerca de cómo debo de criar a mis hijos? ¿Qué dices tú acerca de cada área de mi vida y cómo la debo de manejar? Sabes, esto de la confianza es algo tan profundo en el ser humano, y hombres que están aquí, más para cada uno de nosotros. Como seres humanos tenemos la tendencia a podernos recargar en algo que vemos y confiamos. En mi trabajo, en cuánto estoy ganando. Qué difícil es depositar la confianza en el Señor. Pero creer es este acto donde yo entiendo, yo recibí algo que no merecía y voy a regresar todo lo que soy a cambio de eso. Por eso, el decir creer era decir Jesús es mi rey. Era decir mi obediencia, mi lealtad, mi esperanza. Mi Señor es Él. Yo no sé en qué etapa de tu vida estás, pero lo que yo te puedo decir es esto. Si tú estás el día de hoy aquí, es porque Él extendió una gracia que no merecías. El hecho de que estemos escuchando su palabra, el hecho de que tengamos acceso a una salvación tan grande, lo que está diciendo es que tú y yo recibimos algo que no merecíamos. Es un regalo, y ese regalo es el perdón de tus pecados. Es el hecho de saber que tú no podías haber pagado por tus pecados de ninguna manera, pero hubo uno que en una cruz entregó su vida por amor a ti. Y al hacerlo, Él te dio el regalo más grande, algo que tú no hubieras podido pagar, es su perdón. Y no necesitas hacer indulgencias o hacer algo especial. Necesitas decidir en tu corazón y decir, yo creo en ti, porque entiendo lo que me has dado. Ahora yo me entrego totalmente a ti. Hoy yo te quiero llamar a que consideres cómo ha sido tu entrega a Dios. A lo mejor hay áreas de tu vida en las cuales sigues confiando en ti mismo, en las cuales ahorita no estás siendo leal a Dios. Áreas, a lo mejor estás enfrentando una enfermedad. A lo mejor estás enfrentando el dolor en algún área de tu vida. Estás enfrentando situaciones difíciles, a lo mejor una adicción. Y te has acercado quizá porque alguien te trajo. Pero hoy quiero decirte, seguir a Jesús es algo que puede cambiar tu vida. Si yo te contara todas las experiencias que yo he tenido, y no son experiencias sobrenaturales, pero ¿sabes qué? Son experiencias que me han llevado a entender y saber que si tú sigues a Dios, que si tú entregas a Dios tu vida, Él realmente la toma, te transforma y te da propósito. Que si tú sigues a Dios realmente y tú decides seguirlo con todo lo que eres y vaciarte a Él, para Él cada momento y cada sacrificio cuenta, y Él no se queda con nada, porque la Biblia así lo dice en Hebreos. Todo lo que hacemos para Dios cuenta. Pero ¿qué debemos hacer? Considerar cómo ha sido mi entrega y decirle, Señor, yo hoy entiendo lo que he recibido. Ahora te regreso a ti mi total confianza, mi lealtad y mi fidelidad. Cuando hacemos eso, créelo que vas a empezar a ver en tu vida los cambios y la mano de Dios de una manera que nunca lo imaginaste. ¿Estás enfermo? Hoy es día que creas en Él. ¿Qué es creer en Él? Poner tu confianza total en Él. ¿Estás pasando por un problema en tu matrimonio? Es tiempo de confiar en Él. Y no de confiar en Él con esta duda, pues a ver qué pasa. Es tiempo de decirle, Señor, mi confianza está en ti. Y donde quiera que voy, como en el siglo I,
iban los que habían recibido este pistis dando gloria a Dios, que tú vayas por el mundo dando gloria a Dios. Este es el tiempo de tomar decisiones que cambian tu vida. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Yo no sé dónde estás en tu caminar de fe en este tiempo. Yo no sé qué áreas de tu vida están siendo probadas en este tiempo. A lo mejor estás aquí y te has sentido tan solo, tan sola. Y a pesar de que crees en Dios, has querido quitar tu soledad buscando la respuesta en personas, en ambientes. Pero te has dado cuenta que día a día esa soledad solo se hace más grande. A lo mejor estás el día de hoy y estás sumergida o sumergido en una gran depresión. Y has querido quitar esa depresión con tantas cosas. Has querido que esa depresión sea arrancada y has buscado aquí y allá. Que si hoy le dices, solo confío en ti, Señor. Quizá hoy estás enfrentando problemas personales con tus hijos, con tu matrimonio. Que si hoy levantas tus ojos y puedes ver al Dios que te perdonó todo tu deuda, no tendrá el poder de quitar la depresión, de sanar el cuerpo o de sanar una relación. Por eso la salvación es por fe, porque implica creer con todo lo que eres y cambiar todo lo que eres.